Hola hermanos, el día de hoy 21 de agosto del 2026, vamos, es viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos memoria obligatoria. Fíjense, la del primer santo de la historia, bueno, de la historia reciente, porque no sabemos los primeros santos realmente, que provenía directamente de la clase campesina, ¿verdad? Hemos tenido evidentemente un San Juan 23 que viene también de zona meramente rural, ¿no? Pero hay una diferencia. En el caso de José Sarto, es decir, San Pío X, él no tuvo ninguna experiencia de ningún tipo en la curia romana, ni fue diplomático. De ahí vamos a tener un montón de papas que sí tuvieron que ver con la curia romana, San Pío, Benedicto XV, Pío XI, perdón, Pío XII, evidente, Pablo VI, Juan XXIII, es decir, todos de alguna manera tuvieron algo que ver con la curia. Luego ya vendrá San Juan Pablo II, que netamente también, Juan Pablo I también, que no tuvieron nada que ver con la curia romana. Trabajaron en ella de alguna forma, que hoy en día, ¿verdad? Es normal eso, que los cardenales estén vinculados a alguno de los dicasterios, pero no residentes. Entonces, él es el primero, que nada que ver. Y de origen meramente campesino. Era el segundo hijo de un matrimonio que tuvo 10 hijos. Su papá muere cuando él tenía, creo, 16, 17 años y pues la lógica era que él se quedara trabajando ahí en el lugar del papá, pero la mamá dijo, no, este muchachito quiere ser sacerdote, y la mamá le metió el hombro, a José Sarto, ahí en Trieste, ese es el lugar donde él nació, en Riese, Trieste, en Riese, en la zona del Véneto, va a llegar a ser patriarca de Venecia después, ¿no? Miren, hizo de todo. La vida pastoral fue capellán, fue director espiritual del seminario, es decir, fue párroco, estuvo primero como obispo de Mantova, luego patriarca de Venecia y ya le digo, o sea, el primer papa salido de ahí. Fíjense, aquí es interesantísimo otra parte de la historia, en el caso de él, ¿no? En el momento de la elección papal, no fue él el elegido, fue el cardenal Merry del Val. Pero en ese momento todavía, y eso lo digo aquí para que lo entendamos, porque en ese momento todavía existía el derecho de veto que tenían las naciones cristianas, digamos, las naciones católicas. Y entonces de ahí nació que él, pues, no fue el elegido, insisto, fue elegido el el cardenal Merry del Val, que había sido, ¿cómo se llama? Canciller de la iglesia, y entonces por eso el problema, porque claro, no le caía muy bien al imperio austrohúngaro, y entonces de ahí vino que pues lo vetaran. Lo vetaron y entonces no pudieron. Evidentemente, si mi abuelita no estuviera muerta, estaría viva, pero se trataba de un tipazo, ¿no? De un tipazo, el cardenal Merry del Val, que para qué, ¿no? Entonces estamos hablando de agosto de 1903, cuando fue elegido él como papa. Ya les digo, interesante, ¿no? Digo alguna cosa para volver atrás, lo que pasa es que quería contarles de dónde salió toda la historia, ¿no? Miren, era inteligentísimo, caminaba, Madre del Señor Jesucristo, ya desde Riese hasta Castelfranco, donde estaba la escuela, era un buen recorrido, es decir, eran casi 7 kilómetros, y porque no había otra manera, y entonces, ya les digo, la mamá pues le arreglaba, diríamos en mi pueblo, una burrita, es decir, una comida, un atadito, y ya se iba y regresaba, porque no se podía quedar allá en Castelfranco, y entonces le tocaba. Miren, realmente, como les digo, un tipazo, un genio, es decir, estudió, luego gracias a una beca, pudo estudiar en el seminario en Padova, estudió en Padova primero, y ahí les digo, también, tanto en la teología como en la filosofía como en la teología, se distinguió. Y miren, aprendía lenguas también, hablaba perfectamente, lógicamente, el italiano se estaba conformando en ese momento, el francés, el latín, ya le digo, era muy, muy, muy interesante. A él mismo le pasa las mismas del Papa Francisco, porque Papa Francisco, que hablaba alemán, por ejemplo, o hablaba inglés, él decía que la pronuncia, decía el Papa, y lo mismo le pasaba a él en este caso. Bueno, que
fue ordenado presbítero en septiembre de 1858, ahí en el Véneto siempre, ¿no? Y perteneciente a esa diócesis, ¿verdad? La de Castelfranco, Véneto, y en el Treviso, pues, y bueno, ya les digo. Miren, es que hizo de todo. Fue párroco, como les digo, en un pueblito que se llama Tómbolo. Tómbolo es ahí siempre en la zona del Véneto, en la zona para que me entiendan, el Véneto es la zona donde queda Venecia, ¿ok? Eso, de ahí viene. Luego, ya les digo, estuvo de canónigo en la Catedral de Treviso, fue rector del seminario de la diócesis, director espiritual, canciller en la curia, es decir, vamos, vicario capitular, de todo. Y en 1884 el Papa León XIII lo nombró obispo de Mantova. Y luego, fíjense, interesante, ¿no? Porque luego, más adelante, el Papa la va a nombrar asistente al trono pontificio. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Bueno, ¿se acuerdan de todo lo que tiene que ver con estos cargos que se dan pensando en la muerte del Papa, el Carmarlengo y todo aquello? Bueno, entonces va por ahí el asunto. Fue creado cardenal en 1893. Y eso, evidentemente, y luego lo pasaron como patriarca de Venecia, pero costó que llegara a Venecia porque el gobierno italiano, en su mentalidad, ¿no?, liberal, los liberales decimonónicos, pues se opusieron a eso, y entonces tuvo que, ya les digo, tuvo que esperar casi 2 años para que finalmente tomara posesión de. Bueno, ya les contaba lo del cónclave de 1903, las dificultades, ¿no? Porque quien había sido realmente elegido era Mary del Val va a ser el canciller de él. El que era Mariano Rampolla, que fue, como les digo, pues fue vetado por el Imperio Austrohúngaro. Y luego lo primero que va a hacer San Pío X, una vez elegido, dijo, hasta aquí llegamos con esto, nada que ver, no más vetos, la Iglesia no va a permitir que se le siga usurpando este derecho que tiene. Bueno, y fíjense, es que tanto Rampolla como Mariano del Val fueron extraordinarios los dos. Y Mariano del Val, bueno, ahí me da por hablar de otra cosa. Miren, la lucha de San Pío X, y por eso es que algunos de los grupos estos cismáticos ultraconservadores que teníamos en la iglesia, porque ahora están fuera de la iglesia, como está la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, toman el nombre porque él es un gran defensor de la iglesia frente al modernismo, ¿no? Frente a todo y también él no quería que la iglesia se inmiscuyera, que los católicos se inmiscuyeran directamente en asuntos meramente políticos, ¿no? Bueno, pero fíjense, fue haciendo varias reformas en el tema de la liturgia, por ejemplo, el tema de la comunión frecuente, él fue el que permitió, además bajó la edad que se permitía para que los niños pudiesen acercarse a la comunión, por eso se le conoce como el Papa de la Comunión o de la Eucaristía, promovió muchísimo el tema del derecho canónico, porque va a ser, de hecho, Pietro Gasparri, que va a ser un gran cardenal ahí de la Santa Madre Iglesia. Él fue el que ideó el Corpus Juris Canonici, es decir, el Código de Derecho Canónico, pero él no le va a firmar, porque ese código se va a aprobar en 1917 y él ya había muerto. Pero ya les digo, interesantísimo el papel de él, ¿no? Es un santo por todo lo que lo quieran ver, ¿no? Hizo todo lo posible también, fíjense, por dialogar con el mundo cristiano oriental, ¿no? Y es interesante, ¿no? Es bello lo que él permite, porque hasta ese momento era una cosa impensable, ¿no?, que los católicos pudiesen participar de los oficios que no eran propiamente el rito que era propiamente católico. Interesante, ¿no? Eso va a seguir más adelante. Se le atribuye cualquier cantidad de milagros en vida, fíjense ustedes. Bueno, vamos, porque si no toda la vida me agarra, yo hablo más de la cuenta, y la primera lectura sobre todo es bien extensa. Hoy va a morir el Papa el 20 de agosto de 1914.
14, sí, el 20 de agosto de 1914, y va a ser beatificado en 1951 y canonizado en 1954 por uno que fue discípulo de él, por San Pío, ojalá algún día sea, Pío XII, el venerable Pío XII, que lo conoció y bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, siempre del libro del profeta Ezequiel, todavía nos queda esta semana para terminarlo, capítulo, y fíjense, y la próxima terminaremos de leer el Evangelio de Mateo, y empezaremos a leer a Lucas. Bueno, Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14, en aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, habla en mi nombre a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a todos, a estos huesos. He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado. Y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor, hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile, esto dice el Señor, ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho, nuestros huesos están secos. Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y los estableceré en su tierra y sabrán que yo el Señor lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las imágenes, ¿no? Las imágenes bellas que encontramos, si el agua que los purificará, ¿se acuerdan lo que hemos leído? Ahora esta imagen de los huesos secos, el pueblo de Israel que ha perdido toda esperanza, eso es lo que dice el texto literalmente, ¿no? Y por eso no son solo huesos, son huesos secos, o sea que ya han perdido toda posibilidad de vida, ya lo han, me explico, pienso en ustedes, diríamos huesos pelados, ya sin nada, secos completamente, pero cómo Dios es capaz. Habla sobre estos huesos. Es interesante, ¿no? La palabra que revive, la palabra que reanima, la palabra que da el espíritu, la palabra de Dios, el Dabar Yahweh, la palabra del Señor, que cambia todo, que crea y recrea, por la fuerza de la palabra. Hermoso, hermoso, como lo quieran ver, es todo un llamado a la confianza, al abandono pleno en que Dios puede, que Dios puede. Y claro que lo puede. Él puede sacar y por eso lo volveré a llevar a la tierra. Miren, a su tierra, evidentemente, ¿no? Todas estas imágenes, ¿no? Fíjense, pueden ponerse carne, pero no viven todavía mientras no tengan el espíritu. Esto a nosotros nos viene bien recordarlo, ¿no? Porque hay algunos que somos medio zombies, es decir, muertos en vida. ¿Ya? Y entonces es importante esto. Cuidado con el proyecto de Dios. Aunque parezca todo perdido, Dios es capaz de hacer, donde aparentemente no hay vida, de dar la vida. El asunto es, nos dejamos transformar por la palabra. Vamos al Evangelio. Seguimos, ¿no? Ahora, Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dado cayado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí la traducción se fundan es muy simpática, porque literalmente el griego dice cuelgan, penden. O sea, es decir, todo queda sostenido por
amarás al Señor con todo tu corazón, y el amor a prójimo. Eso lo cambia Jesús. Bueno, recuerden, aquí entramos, claro, como había dejado callado a los saduceos, ese evangelio que no se lee del conflicto con respecto al tema del matrimonio, entonces mandan a un experto, ¿no? Mandan a preguntarle cuál es el primero de los mandamientos. Yo sigo insistiéndoles, miren, el problema del mundo del siglo I, del mundo judío del siglo I, es que, claro, ustedes dirán, pero es que no sabían que lo primero, no, sí lo sabían. Y además Jesús cita el Shema Israel, que es la oración que al menos 2 veces al día decía todo judío piadoso. O sea, sí lo saben, conocen el decálogo, sí lo conocen, pero lo que pasa es que si ustedes van recorriendo toda la Biblia, se van a encontrar con en algún momento Isaías, Habacuc, es decir, van diciendo los mandamientos, lo principal de la ley es esto. Y entonces, claro, ahí entran en el conflicto. Y luego, en el Talmud babilónico, acuérdense que eso es una cosa que no es que estaba así, como les diría, tan presentada, sino que aquello de ustedes lo han escuchado muchas veces, ¿no? Que en el mundo hebreo existían 613 mandamientos. Bueno, aquí venimos con el problema, ¿no? Eran 365 mandamientos de orden positivo y 248 de manera negativa, o al revés. Ese es el tema, ¿no? Y claro, y eso, miren, hay bellas maneras de explicarlo esto, que son 365 por cada día del año. Incluso llegué yo a leer por ahí, no me acuerdo dónde, pero lo leí preparando, que algunos dicen que es que las partes del cuerpo son 248 y entonces que por eso la visión negativa y positiva. Bueno, vamos, esto es, insisto, entonces por eso, ¿cómo hago yo? ¿Cuál es el mandamiento que hace que todo este montón de reglas, todo este montón de cosas encaje? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál? Por eso penden, cuelgan, sostienen ya toda la Torá y evidentemente los Nubín, la Torá, los 5 primeros libros y los profetas. Y faltarían los Ketubín, es decir, los otros escritos, pero cuidado. Entonces, por eso la pregunta, aunque a ustedes les parezca rara, y a mí también, por si yo crecí entendiendo cuál es el primer mandamiento, pero resulta para un judío no era tan fácil. Porque había algunos que decían una cosa, otros que decían otra. Y fíjense, Jesús no cita a los grandes maestros. Acuérdense que el mundo fariseo, de hecho, era la manera de predicar. Como dice el maestro Shaddai, como dice el maestro Gamaliel, como dice, como que si yo me pusiera a citar a los grandes escrituristas, ¿no? Como dice Raymond Brown. Bueno, está bien, ¿no? O Scott Hahn, o como les comentaba el padre Fidel Oñoro, que para mí es un gran biblista. Bueno, igual, o sea, me puedo pasar aquí hablándoles, citándoles. Bueno, todo eso está muy bien, pero Jesús vuelve a lo esencial. A lo esencial. Y así como, bueno, en el principio no era así, ¿se acuerdan con el tema del matrimonio? Pues Jesús vuelve, esto es lo primero. Y solo es Mateo el que dice que de ahí cuelga la ley y los profetas, porque si ustedes se recordarán, tanto en la versión de Marcos como en la versión de Lucas de este conflicto, la respuesta va por otro camino, ¿no? Pero, o lo que continúa, pero Jesús dice, no, aquí, esto es lo primero, sobre esto se sostiene todo lo demás. Bueno, tal vez que nosotros nos hemos perdido, ¿no? Solo que ahí, evidentemente, a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si el mandamiento, bueno, fíjense que eran tan particulares los judíos, que incluso yo, miren que hoy se ando con la mente, ya les digo, confundí a Merry del Val con Mariano Rampolla, y para nosotros aquí en mi país Mariano Rampolla es importantísimo por la historia de la creación de la arquidiócesis donde estoy yo, porque fue él el que la promovió, quien lo va a llevar adelante, Merry del Val. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ok, que no me acuerdo dónde fue que lo leí también, que había algunos de los rabinos incluso que decían que el principal mandamiento de la ley era el tercero, el del guardar el sábado, porque hasta Dios lo había guardado, porque eso dice el libro del Génesis. Ay, Señor, vamos, hagamos oración. En este caso se trata del Salmo 106. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur y oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pío X, el que es
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.